Bien, y ya me acompaña Luis Lacalle Pou, candidato por el Partido Nacional. Gracias por estos minutos. Un gusto estar de nuevo por acá. Bueno, acaba de terminar una reunión de su comando electoral. ¿Qué resoluciones se tomaron allí respecto al trabajo que ya comienza de armar la coalición? Hicimos obviamente una evaluación de lo del domingo. Los dejamos descansar ayer lunes, algunos con sus familias y con sus ocupaciones. Hoy, obviamente, hay muchos planos. Está el plano de lo político, documental, del compromiso de los distintos con los distintos partidos, porque yo ya no soy candidato del Partido Nacional. Llegué por el Partido Nacional, pero ahora nos convertimos en una fórmula que representa a 5 partidos políticos. Y para representar esos 5 partidos políticos tiene que haber un documento que la opinión pública sepa cuáles eran las coincidencias que uno venía hablando en campaña, que ahora están claramente detalladas. Con lo cual, lo programático. Segundo, reuniones con los distintos candidatos y los distintos partidos. Mañana tiene una con Mieres, le pidió una a Talvi. Con Pablo mañana a las 2 de la tarde. Y ayer de noche me comuniqué formalmente con Ernesto Talvi, había hablado el domingo, para pedirle a través de él al CEN del Partido Colorado ser recibido con Beatriz. Hoy voy a estar hablando seguramente con Guido Manini para que lo propio haga Cabildo Abierto, y con Edgardo Novick para también reunirme con el Partido de la Gente. ¿Las conversaciones van a ser 1 a 1 por partido o en algún momento se van a sentar todos en la misma mesa? 1 a 1 para de alguna manera armonizar lo que nosotros ya hemos avanzado, que son las coincidencias programáticas. El documento seguramente tenga idas y vueltas, y en la premura obviamente de los tiempos, cuanto antes podamos armonizar ese documento mejor, pero van a ser consultados. En eso está Pablo da Silveira, que va a consultar a los otros equipos técnicos. Se lo pregunto porque en esto hay, por un lado, bueno, que buscar las coincidencias, que usted parece haber leído bastante los programas, se ha mostrado varias veces con los programas de todos, pero también el Partido Nacional, en esto de negociar, puede llegar a tener que ceder en algún tipo de promesa en la que no haya coincidencia. ¿Qué cosas sí o sí tienen que estar que usted no renuncia en estos acuerdos programáticos? Sin ir a temas puntuales, te voy a decir cuál es nuestra aproximación a una negociación política. Naturalmente, uno, si comprometió determinadas cosas fundamentales a la opinión pública, no las podemos cambiar en una negociación. Las podés matizar. Quizás el lugar para llegar o la forma de llegar a esos compromisos pueda variar levemente. Y después es un tema personal. Uno se tiene que reconocer a sí mismo aún después de negociar. Pero como esas coincidencias en los grandes temas estaban en los programas de gobierno, no va a haber ningún tipo de dificultad. Yo me sentía, y lo dije en campaña, Valentina, cuando levantaba los programas de gobierno de los otros partidos, decía, me siento representado y vengo aquí a elogiar las medidas de tales partidos. ¿Por qué? Porque sabía que había un 28 de octubre. Claro, pues se lo pregunto, por ejemplo, no sé, hay un punto, por ejemplo, en educación, el Partido Nacional es el que plantea, por ejemplo, tocar la organización del CODICEN, el gobierno de la educación. Los otros partidos no están en esa línea. Ahí, ese tipo de cuestiones, ¿cómo se dirimen? A ver, 2 cosas. Primero, yo esta dificultad ya la tuve el periodo pasado, cuando tuvimos que coordinar internamente en el Partido Nacional con Jorge Larrañaga, que en su programa no estaba, y cedimos en aquel momento, en vez de retirar a los miembros del Gobierno de Educación que queríamos retirar, iban a estar con voz y sin voto. Veremos hasta dónde avanzamos en la gobernanza de la educación, que dicho sea de paso, EDUI 21 tiene temas relativos a la gobernanza de la educación. Y tú sabes bien que EDUI 21, que está formado por gente de la educación, de todos los partidos políticos, tiene coincidencias con los otros candidatos. Te diría que el tema educativo es de los temas que más ha avanzado EDUI 21, y los partidos han ido atrás, dicho sea de paso, por suerte, y con el agradecimiento respectivo a EDUI 21. Las reuniones, usted dijo que le pidió a Talvi una reunión con el CEN Colorado. ¿Las reuniones son, o la negociación es con el candidato de cualquiera de los otros partidos, y en este caso Talvi, o es con todo el partido, o también con Sanguinetti? En esto hay que apegarse mucho a las fórmulas y a las formas.
Y en ese sentido, en lo que a mí respecta, yo llego hasta Ernesto Talvi, que es el candidato del Partido Colorado. El Partido Colorado resolverá si hay un comando, si es de a uno, si es entre todos. Hasta ahí yo no me puedo meter en el funcionamiento orgánico de los partidos. La reunión que le pedimos a Ernesto es con el CEN del Partido Colorado. Bien, en el armado de la coalición hay un factor que en la previa ha hecho cierto ruido, que es Manini Ríos. En el último tiempo hemos visto declaraciones del tipo: los fiscales están mandatados, la mujer de Manini diciendo no sabemos si vamos a votar en 5 años, su candidato a vice que dijo no vamos a permitir un procesamiento de Manini. Coincide en que hay que conversar este tipo de cuestionamientos a la separación de poderes, por ejemplo, antes de firmar una coalición. Yo no puedo ingresar en estos temas si no tengo elementos probatorios, con lo cual no he ingresado. ¿Probatorios de qué? De si hay o no alguna influencia o no hay, o hay fiscales que actúan de una manera u otra. Yo no tengo. Pero usted cree que los fiscales son independientes en este país. Si pensara algo distinto, debería tener elementos de prueba. Yo no las tengo. Ahí está. Yo no las tengo. O sea que cada uno se tiene que hacer cargo y demostrar algún tipo de afirmación, que me imagino que deberán tener elementos de prueba. Sin perjuicio de eso, esto no está en la discusión de una coalición de gobierno. O sea, si alguien piensa, si alguien cree que todos vamos a tocar la misma música y todos vamos a empezar exactamente igual, están desconociendo la formación de una coalición. ¿La coalición qué es? Gente que piensa distinto, gente que votó a otros candidatos, que tiene distinta historia, tradición, ideología o filosofía. ¿Se junta para qué? Para potenciar y conformar un gobierno que dice esto es lo que vamos a hacer. Y por eso tiene que haber un documento que claramente le diga a los uruguayos, en estos temas fundamentales para la vida del país y de los uruguayos, es que vamos a estar de acuerdo y vamos a hacer determinadas cosas. ¿Se van a negociar también cargos, integración en el gabinete? Usted ha dicho que quiere pesos pesados en su gabinete. De acá al 24 de noviembre, digo. No es la idea, pero tampoco rehúyo hacerlo. O sea, ¿no tiene previsto anunciar algún otro ministro? No tengo previsto. En las conversaciones del domingo y algunas por teléfono ahora no se me ha requerido por parte de otros candidatos, otros partidos. Pero, a ver, está claro, lo vengo diciendo hace 3 años, que no solo quiero un compromiso parlamentario y programático y de acción. Quiero gente que se haga responsable y que esté en el Poder Ejecutivo y los otros partidos políticos. O sea, ya le digo a la opinión pública que sí, que el Poder Ejecutivo lo van a integrar muchos partidos y eso en algún momento, Valentina, va a ser parte de la negociación. Claro, pero tal vez para la opinión pública no es lo mismo saber si, por ejemplo, en la seguridad, que es un tema que genera tanta tensión, el ministerio va a estar a cargo de alguien del Partido Nacional o va a estar a cargo de alguien del Partido Colorado o de, bueno, Manini Ríos usted descartó que fuera a ser el ministro, pero me refiero a que como señal que da la coalición no es lo mismo una cosa que la otra, ¿no? No, por eso vamos a ir informando en su debido momento. Pero no antes del 24 de noviembre. Capaz que sí, capaz que no. No lo tiene claro. No. Bien, en ese acuerdo de 10-15 puntos, ¿qué temas sí o sí tienen que estar? Lo mencionabas tú. A ver, el sí o sí, uno no puede marcar obligaciones. ¿Cuál es el espíritu con el cual nosotros abordamos esta negociación? Y naturalmente, lo que indica el sentido común, lo que indica el sentido popular, la urgencia de los uruguayos, seguridad, educación, economía, trabajo, producción, relaciones exteriores, desarrollo social, la agenda de derechos. ¿Y la agenda de derechos qué incluye? Porque desde el Frente Amplio es una de las cosas que se dice, bueno, puede haber un retroceso en la agenda de derechos. El Frente Amplio, quizá fruto de la desesperación de perder el poder y después de una mala votación del domingo, yo decía a algunos colegas tuyos ayer que fue a Tristán Narvaja, compró otra jaula de cucos y los va a largar todos. Justamente lo que me ha sugerido algún partido político es reafirmar en el compromiso que esté la agenda de derechos, que se va a mantener. A respetar y a mantener. Pese a, por ejemplo, posicionamientos como, por ejemplo, de Cabildo Abierto, que tienen un cuestionamiento sobre algunas de las leyes. Hay cuestionamientos y hay que conversarlos, sin perjuicio de lo cual
creo que no hay una discusión sobre las leyes en sí. Veremos materialización de otras cosas, pero sobre las leyes en sí, en principio, no hay desacuerdo. ¿Qué perfiles le ve a los demás líderes con los que va a hacer una coalición a la hora de ver, bueno, van a estar dentro de su poder ejecutivo? ¿Qué destaca de características de Talvi, de Manini Ríos? Primero van a ser socios de la coalición. Segundo, ya son parlamentarios. Tercero, si hay una vocación de integrar el Poder Ejecutivo, desde ya que nosotros estamos dispuestos en lo que puedan tener idoneidad, en lo que puedan aportar ellos y sus equipos, que integren el Poder Ejecutivo. Hasta allí llega la definición. ¿Se imagina un ministerio que esté mezclado? Partido Nacional, Partido Colorado, Cabildo Abierto, Partido Independiente. Sí, ¿por qué no? O sea, ministerio, subsecretario. Sí, ¿por qué no? Porque el gobierno es un todo y cada vez más hay que funcionar integralmente. Yo no creo en gobierno de compartimentos estancos, en dividir totalmente por partidos las funciones. Al revés, me parece que la integralidad hace a la armonía de un gobierno. Uruguay tiene una tradición larga de coaliciones, pero hace 3 periodos que no la hay, y por eso vale la pena refrescar. ¿Cómo está previendo hacer para que la coalición no se deshilache, como ha pasado en otras oportunidades, teniendo en cuenta que Uruguay no tiene un sistema que haya reelección del presidente y que por lo tanto hay mucho líder que va a intentar marcar perfilismo pensando en 2024? Sí, más que perfilismo, perfiles, y es bienvenido. Pero en algún momento eso puede implicar, tengo que cortar con este gobierno para poder marcar mi postura. Yo creo que el documento va a comprometer acciones a conseguir. Y eso indica la participación hasta que se logren esas acciones a priori. Que pasados 3 años y pico, algún dirigente importante, sin abandonar la coalición, o quizá él saliéndose de su lugar, diga, bueno, yo ahora voy a empezar a competir, me parece lógico, me parece humano y me parece que va de acuerdo a las ambiciones políticas lógicas en cualquier dirigente. O sea, no hay que verlo como un proceso traumático. Lo que sí hay que ver como un proceso virtuoso es, este es el documento, nos comprometemos todos a esto, y vamos a llevarlo adelante. Quisiera instaurar, si eso fuera una condición, o instauraría, si eso es una condición, los 136 liceos que plantea el Partido Colorado en su programa de gobierno. Allí tenemos una coincidencia con Ernesto Talvi y con gente cercana a él, Robert Silva, una persona que tiene muy buen vínculo con Pablo da Silveira, que es una persona de la educación y que sabe mucho. Sin ponerle número a esos liceos, hay una vocación de prestar atención a un planteo que está presente en los 2 programas de gobierno. El funcionamiento de algunos liceos, fortalecer con justicia algunas zonas del país, la elección de horas, las comunidades educativas, los presupuestos. Allí hay una coincidencia total. No le pusimos número a cuántos son y cómo son, pero eso es una aproximación que seguramente nos pongamos de acuerdo rápidamente. O sea, a priori es un plan que podría establecerse la creación de esos liceos con esas características. El giro de creación o transformación bueno, en ese tipo de liceos. Por eso, en la idea y básicamente en la forma estamos de acuerdo. ¿Se puede esperar, en el caso de que usted gane el balotaje, como una de las primeras medidas, una condena a Venezuela más enérgica? Totalmente. Hoy hablaba con un canal colombiano y claramente nosotros no nos sentimos representados por el gobierno. Creo que ha actuado de manera vergonzosa con el régimen venezolano, fruto de compromisos económicos, personales de gente cercana al gobierno. Primero fue por ideología, después fue por afinidad personal y después termina siendo por negocios que nosotros los quisimos denunciar en el Parlamento, no tuvimos los votos suficientes y después lo llevamos a la justicia penal. No nos cabe la menor duda que el gobierno nos deja en un grupo tristemente selecto y acotado de aquellos que no han tenido el coraje para condenar la dictadura venezolana. ¿Llamó a Alberto Fernández o a alguien de su entorno después del domingo? En que ganó las elecciones en Argentina. Hablé por teléfono con él hace un par de días, hace unos días. Tenemos un muy buen amigo en común y seguramente en estas próximas horas lo esté llamando para saludarlo y felicitarlo.
¿Cómo se imagina esta recta final de la campaña? ¿Espera que todos los líderes que integrarían la coalición salgan a hacer campaña por usted? Sí, porque el compromiso es de un programa, de una acción política y después de responsabilidades de gobierno, por supuesto. Sí. Y aparte ya se han manifestado a la orden para hacer campaña y para conseguir el gobierno que la población dé un mensaje muy claro, Valentina, muy claro y que requiere de mucha humildad de todos los dirigentes políticos, sobre todo de los que somos el Partido Nacional. Porque es cierto que dijo, quiero una alternancia mayoritariamente, pero no le depositó todo ese peso al Partido Nacional. No dijo, toma, quiero una alternancia con ustedes. No, dijo, quiero una alternancia y quiero un poco contigo, un poco. Entonces, dibujó una alternancia plural. Y esa alternancia plural es la que tenemos que llevar adelante en el gobierno. Y de hecho, todos los partidos que ya tenían participación en el Parlamento perdieron votos. ¿Eso es una señal que toma nota, de la que toma nota? El Partido Nacional perdió votos, es notorio el Frente Amplio que perdió votos, pero el Partido Nacional también, el Partido Colorado también. Hay más oferta electoral y el mundo moderno en el cual el individuo es receptor y también emisor, creo que está más horizontal la democracia y se abre caminos a distintas opciones. Ya no tiene que estar encasillado en pocos partidos, está en muchos partidos. Y eso, lejos de ser un defecto, desde mi punto de vista es una virtud ciudadana. La capacidad que debemos de tener nosotros para entender ese mundo moderno es también cómo coalicionamos con los distintos partidos políticos que van a tener representación. Martínez dijo ayer que, bueno, que más allá de la mayoría que la oposición está tratando de establecer en el Parlamento, que Uruguay no es un país parlamentarista, es un país presidencialista, que es una elección ganable, y de hecho largó varias señales tratando de captar el voto de Talvi al nombrarlo, decir que se quiere reunir con él, entre otras cosas. ¿Cómo vio esa salida? Es una estrategia válida del candidato del gobierno. Tiene algún error conceptual, porque el régimen uruguayo es semipresidencialista o presidencialismo atenuado, con lo cual hay un equilibrio parlamentario y del Poder Ejecutivo. Ahora, si no tenés mayoría parlamentaria, está frito. ¿Cómo vas a votar un presupuesto? ¿Cómo vas a sostener la política de un ministro? ¿Cómo vas a evitar la censura? Entiendo que hoy al candidato del gobierno le quedan pocas herramientas, porque el 27 lo que pasó es que la ciudadanía dijo, ustedes no tienen mayoría. Le dijo al Frente Amplio claramente. Y le dijo a un grupo de partidos de oposición que aspiran a ser gobierno, le dijo, ustedes tienen chance de ser mayoría. Sí. Los estoy observando, a ver si se ponen de acuerdo. Luis Lacalle Pou, conversaremos de acá al 24 de noviembre en otras oportunidades. Gracias por estos minutos. Gracias a ti, a la orden.